Buenos días, apreciados estudiantes. Es hora de encargarte de tu educación. Hoy estudiaremos la medida de superficie, específicamente los submúltiplos del metro cuadrado. Recuerda que puedes darle pausa al video para analizar, reflexionar y practicar cada proceso. Iniciemos. La medida de superficie. Recordemos que en años anteriores nosotros hemos medido en longitud y la longitud es lo que nosotros medimos de un punto X a otro punto X de manera lineal. Entonces, de este punto X al otro punto X, esa medida se establece en longitud. En este caso nosotros vamos a estudiar la medida de superficie. La medida de superficie se mide en área, a diferencia de la medida de longitud. En área quiere decir que yo voy a medir en metro cuadrado. El metro cuadrado se va a utilizar una M y un 2 como exponente. Por eso se le dice metros cuadrados. Bien, ¿cuál es la diferencia entre un metro cuadrado y un metro normal? Eso lo veremos más adelante, pero podemos hacer una pequeña introducción. Si yo mido de manera lineal un punto X a otro punto X, aquí del punto X a un punto X, yo puedo medir la superficie de un espacio. Entonces, en vez de medir una línea, mido un cuadrado. Y lo que está dentro es lo que yo estoy midiendo, el espacio que hay dentro de esa superficie. Por eso se mide en metros cuadrados, porque es la unidad de medida internacional, que le decimos o denominado sistema métrico decimal o sistema internacional. Bien. La superficie de un cuadrado es la base por altura. La base quiere decir que es donde está ubicado, o imaginariamente vamos a ubicar la parte de abajo. Esa va a ser mi base, y la altura va a ser el tamaño sobre el cual se levanta esa base. Base por altura. ¿Para qué se utiliza la medida de superficie? Se utiliza para medir una habitación. La podemos utilizar para medir el jardín, el espacio de un apartamento o de un terreno. Bien. Existen medidas menores que el metro, y a esas medidas menores que el metro cuadrado nosotros le vamos a llamar submúltiplo. Recuerden que estamos viendo metros cuadrados, tiene un 2. Y existen medidas mayores que el metro cuadrado y le vamos a denominar múltiplos. Eso lo veremos en otro video. Bien. Para terminar, entonces, tengo una imagen la cual me indica un metro cuadrado, ¿no? En este caso, la parte de abajo es la base y la parte de arriba es la altura. Entonces, para medir la superficie yo tengo que medir los 4 lados. Y ese es mi metro cuadrado. Bien, continuamos. Unidades menores. A las unidades menores le vamos a denominar submúltiplos. Entre las unidades menores o submúltiplos del metro cuadrado tenemos el decímetro cuadrado. El decímetro cuadrado lo vamos a escribir colocando una D minúscula, una M minúscula y elevándolo al cuadrado, o sea, a la potencia 2. Centímetro cuadrado lo vamos a escribir con una C minúscula, una M minúscula y elevándolo al cuadrado. Y el milímetro cuadrado lo vamos a escribir colocando 2M minúscula y
elevándolo al cuadrado. Bien, como ejemplo tenemos esta figura aquí. Esta figura nos va a representar un decímetro cuadrado en teoría, porque no es la medida correcta. Pero para tener una idea, nosotros vamos a identificar en esta otra figura un decímetro cuadrado. Imaginemos que este cuadrado amarillo, toda la superficie que hay dentro la vamos a señalar en cuadrados, y un cuadrado de ese pequeño, que representaría este que está aquí arriba, este cuadrado que voy a colocar dentro de este otro cuadrado, este cuadrado me va a representar un decímetro cuadrado, Entonces, este cuadrado amarillo total me va a representar un metro cuadrado, Entonces, si yo divido este metro cuadrado, yo tengo que medir toda la superficie, y por eso que yo utilizo el metro cuadrado para ubicar cada espacio. Entonces, si nosotros recordamos, en la unidad de longitud nosotros medíamos cada 10, medíamos en base al 10, y para tener un metro nosotros contábamos 10 decímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esa sería mi metro dividido en decímetros, pero eso era en longitud. Nosotros la queremos ver ahora en superficie, que es un espacio. Entonces nosotros levantamos esa medida en cuadrado. Y ahora yo tengo que medir en cuadrado, ¿verdad? Entonces, si esas serían 10 y 10, ¿verdad? Acá sería otro metro y acá sería otro metro. Entonces, recordamos que este espacio aquí sería el decímetro. Entonces yo cuento en cuadrado. Este sería un cuadrado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí hay 10. 10. Y si yo voy contando 10 esta fila, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Quiere decir que un metro cuadrado tiene 100 decímetros cuadrados. Ya no vamos a contar de 10 en 10 como en la medida de longitud. Vamos a contar cada paso o cada unidad de medida en base a 100. Bien, otro ejemplo sería el centímetro cuadrado, ¿verdad? Imaginemos que ya este cuadrado no mide un metro, sino que mide, vamos a borrar aquí, ya este cuadrado no mide un metro. Este cuadrado va a medir ahora un decímetro. Un decímetro cuadrado. Vamos a borrar aquí. Bien. Aquí está. Un decímetro cuadrado. Entonces este cuadrado más pequeño, por supuesto, ahora vamos a ampliar, más pequeño, sería un decímetro cuadrado. Igual, un decímetro cuadrado en nivel de longitud, yo tendría que colocar 100 centímetros para que pueda cubrir el espacio de un decímetro, de 10 en 10. Ahora, si yo levanto el cuadrado, pasa lo mismo. Entonces, esto sería para mí, este espacio para mí, o vamos a colocarlo acá, esto que es un centímetro, sería un cuadrado aquí. Esto sería un centímetro cuadrado. Entonces, si yo cuento de 10 en 10, 10, 20 de nuevo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, quiere decir que tiene 100 cuadritos, y cada cuadrito equivale a un centímetro. Entonces, yo diría que un decímetro cuadrado, un decímetro tiene 100 centímetros
cuadrados. Ahí está. 100 centímetros cuadrados. Y si yo quiero medir en el centímetro, si yo me imagino que este cuadro es 1 centímetro y quiero entonces medir 1 milímetro, pasaría exactamente lo mismo. El espacio de 1 centímetro equivaldría a 100 milímetros. Entonces, por eso que yo voy a recordar esta parte. Yo siempre tengo que recordar que en esta unidad de medida de superficie yo voy a contar de 100 en 100. ¿Sí? 100 en 100. O sería 100 por 100 o va a haber momentos en que tengo que dividir. Pero esta base va a ser de 100. ¿Sí? Bien. Continuemos. Vamos a transformar medidas de metro cuadrado a unidades menores y de unidades menores a metro cuadrado. Bien. Tenemos dos tablas las cuales vamos a hacer las conversiones. En este primer cuadro vamos a ver de metro cuadrado a unidades menores y en el otro vamos a ver de unidades menores a metro cuadrado. Bien, lo primero que nosotros tenemos que reconocer son las unidades medidas según las siglas que aparecen. En este primer caso yo tengo 5m al cuadrado, que sería metro cuadrado. Todas estas filas van a aparecer en metro cuadrado y las que están acá van a aparecer en los submúltiplos. Centímetro cuadrado, decímetro cuadrado, milímetro cuadrado, etc. Bien, yo tengo que transformar estos 5 metros. Quiero saber en estos 5 metros cuántos centímetros cuadrados hay. Para saber eso, yo debo tener una pequeña tabla que he colocado aquí. En esta tabla aparecen los metros cuadrados como la unidad, en este sentido más grande, y los submúltiplos que están hacia abajo, que son el decímetro cuadrado, dm cuadrado, centímetro cuadrado, cm cuadrado, y milímetro cuadrado, 2m al cuadrado. Bien, importante, recordemos que vamos a contar en base a 100. Recordemos que el 100 hay que tenerlo muy presente. No olvidemos que vamos a contar en base a 100. Bien, y lo que voy a recordar es esto. Si en el primer caso de metros cuadrados, ¿verdad? Metro cuadrado está aquí, metro cuadrado. De metro cuadrado yo voy a medir o transformar hacia una unidad más pequeña, a una unidad menor, o dicho de otra manera, a un submúltiplo. Yo voy a multiplicar, ¿verdad? Y si yo voy a transformar lo contrario, de unidades menores, de estas unidades menores, voy a transformarla a metro, que es lo que aparece acá en el otro cuadro. En el otro cuadro aparece de unidades menores a metro cuadrado, entonces sería lo contrario. Yo voy a hacer una división, dividir. Ahí está. Bien, entonces, ahora, lo que yo tengo que hacer es saber cuántos pasos tengo que dar para llegar a la unidad menor o al submúltiplo. Bien, entonces, si yo tengo, vamos a ver aquí, tengo estos 5 metros, yo tengo 5 metros, ¿verdad? Tengo 5 metros cuadrados. Aquí está. Y lo voy a pasar a centímetros cuadrados. Entonces yo ubico la tabla. ¿Dónde está el metro? El metro está acá arriba. Vamos a borrar un poco. Borrar. Okay. Tengo más acá. Bien, yo tengo aquí metro cuadrado está aquí, ¿verdad? ¿Y dónde está centímetro cuadrado? Centímetro cuadrado está aquí. Entonces, lógicamente yo tengo que pasar, para llegar a centímetro cuadrado, tengo que pasar de metro
paso a decímetro, pero yo no quiero saber cuántos decímetros hay. Quiero saber cuántos centímetros, pero de metro a decímetro, ya en este paso hay 100. Y yo sigo de decímetro a centímetro. De este paso, doy otro paso, hay 100 más. Entonces, yo tengo que multiplicar, ¿verdad? Sabemos que si voy de metro a una unidad me darán su múltiplo. Una unidad más pequeña, yo tengo que multiplicar. Entonces tengo que multiplicar. ¿Cuántos metros tengo aquí? Tengo 5 metros. Entonces tengo que multiplicar por 100 y después por 100. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo multiplicarlo directo, 100, de esta manera, 5 por 100 es igual a 500. Muy bien, 500. Aquí está. Y ahora 500 ya lo multipliqué una vez. Aquí está. Ya multipliqué 100 y es este 100 que está aquí. Va una vez, pero me falta otro. Ahora el resultado que me dio esos 500 lo multiplico por 100. Y como lo multiplico por 100, 500 por 100 es igual a 50.000. 50.000. 50.000, ¿verdad? Bien, esa es una manera de realizarlo. Entonces el resultado aquí colocaría 50.000. Bien, ahora otra manera de hacerlo es, como yo sé que tengo que dar dos pasos para llegar a centímetro, yo lo que hago es que multiplico primero cuántos pasos di y después lo multiplico por la cantidad que yo deseo saber. ¿Sí? Bien, vamos a borrar un poquito aquí. Ahora, yo tengo dos pasos, ¿verdad? 100. Entonces yo lo que hago es que multiplico 100 por 100. 100 por 100. 100 por 100, ¿cuánto es? Bueno, vamos a hacer la operación aquí. Bajo el 0 y multiplico, ¿verdad? 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Entonces me da 10.000. Y ya 10.000, este número lo multiplico por la cantidad que tengo que transformar. ¿Qué sería 5? Entonces 5 por 10.000. Sí, por 10.000. Entonces igual a 50.000, ¿verdad? Da lo mismo. Ahí está. 50. Se me fue malo el 0. Arreglarlo, ponerlo más bonito. 50.000. Ahí está. Esas son las dos maneras que por ahora vamos a practicar. Ya sea cada paso que tú pongas vas a siempre multiplicar por 100. Multiplicar, recuerda, puedes multiplicar cada paso 100 por 100 o puedes multiplicar los pasos primero y después multiplicarlo por la cantidad que deseas transformar. Bien. Vamos a practicar ahora otro ejemplo. Primero vamos a borrar todo esto para tener el más rápido así. Bien, ahora vamos a hacer una prueba con el siguiente. Vamos a probar con la última, ¿verdad? Vamos a probar con la última cantidad esta que se ve un poquito
compleja. Vamos a transformar de 0,04 metros cuadrados a centímetros. Igual, lo primero que yo hago es colocar ¿dónde está el metro? Está aquí, ¿verdad? Entonces, para pasar de metro a centímetro, está aquí ya, hago 2 pasos, entonces serían 2 veces 100. Y yo multiplico. Vamos a recordar un poco de multiplicación de decimales. Yo tengo 0,04, lo voy a multiplicar. Vamos a hacerlo directo por, recordamos que 100% es 10.000, ¿verdad? Vamos a hacerlo directo por 10.000. Ya si usted lo quiere hacer primero por 100 y después resultado por 100, ya es gusto de usted. Bien, comenzamos, ¿verdad? Esta de la multiplicación con 0 es bastante sencilla. Yo tengo que saber que estos ceros que están aquí, yo los puedo bajar directo, ¿verdad? Entonces 0 bajo el 0, bajo el 0 y bajo el 0. Y ya me queda entonces multiplicar por 1. 1 por 4, 4. Y 1 por 0, 0. Y 1 por 0, 0. Bien. En este caso, lo que yo hago es ver los decimales. ¿Cuántos decimales tengo? Yo solamente tengo aquí decimales. Y aquí 10.000 no tengo decimales porque la coma decimal está aquí al final. No tengo, para acá no tengo decimales, así que no lo puedo colocar. Entonces, ¿cuántos decimales tengo? Después de esta coma, tengo el 0, que es un decimal, y el 4 decimales. Serían 2 decimales. Como tengo 2 decimales, entonces yo tengo que correr, en este caso, ubicar en el resultado 2 decimales. Entonces yo cuento. Sería 1, 2 y adelante de ese número, en este caso el 0, tengo que colocar la coma decimal, o en otros países utilizan el punto, la coma decimal. Entonces ya yo tengo mi resultado. Bien, ¿qué pasa? Estos ceros acá, que yo tengo aquí, no me representan ningún valor, así que lo puedo borrar. Y estos ceros de acá, como terminan en 0, 0, 0 tampoco me representan ningún valor y los puedo borrar. Y me quedaría 40. Entonces quiere decir que 0,04 metros son, hay 40 centímetros. 40. Bien, y de esta manera podemos hacer las demás. Bien. Puedes ponerle pausa al video y realizarla, y en el siguiente momento te coloco la respuesta. No sé si voy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese número es 5.100.000. 5.100.000. Y hacemos la resta, ¿verdad? 0, 0, 0, 0, tan feo, pero la idea es esa. Y aquí bajo el 1, ¿verdad? Y aquí 0. Bien, entonces yo, como le coloqué la coma decimal, puedo colocar un 0 para seguir trabajando. Coloqué el 0 y ya me cabe 1. Y aquí entonces ya puedo restar 1.000.000, ¿verdad? Y me quedaría. Ese sería el resultado. Este sería mi resultado. Un poquito larga, pero había que hacerla para demostrarse. Bien, entonces ese es mi resultado y lo voy a escribir entonces en mi tabla, que sería, a ver si puedo escribir. Bueno, aquí sería 0,0, 0, 2, 0, 0, 5 y 1. Ahí está. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto, ahí está. No se ve muy bien, pero bueno, esa es la idea. Ustedes disculpen que parece que estamos también aprendiendo a utilizar esto. Tenemos tantas habilidades para el dibujo así en computadora. Vamos a borrar aquí. Y de esta manera entonces vamos a recordar que si yo voy de una unidad
en este sentido, del metro a una unidad menor, se multiplica. Y si voy lo contrario, de una unidad menor al metro, se hace divisiones. Siempre recordando que cada paso que doy en las unidades se debe multiplicar o dividir por 100. Bien. Ahora puedes ponerle pausa y para practicar le vamos a colocar los resultados. Bien. Ahora que hiciste las prácticas, vamos a colocarle los resultados. 100 decímetros cuadrados a metro sería 1 metro cuadrado. 700.000 milímetros sería aquí 0,7 metros. 400 decímetros a metro sería 4 metros. 30 centímetros a metro cuadrado sería 0,003 metros. Y el último que sería 100 centímetros a metro sería 0,010,2,0,3 y 7. Bien, no sé si recuerdan, podrían recordar lo que son divisiones de decimales y la lectura también. Recordamos que este décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, ¿no? Bien. Y así entonces terminamos lo que es la práctica de esta parte. Bien, para terminar vamos a recordar que para transformar una medida de superficie se debe hacer una división, que es el slash, o una multiplicación. Recordando que siempre vamos de 100 a 100, de 100 a 100. Cada paso va a ser dado por 100. Bien, cada paso de una unidad menor a una mayor se va a hacer una división y será representada en el cuadro de color azul. La línea va a ser de color azul. Bien. Cada paso de unidad mayor, o sea, más grande, a una menor, se va a realizar una multiplicación y será representada de línea roja. Aquí está el cuadro. Nosotros solamente hemos visto esta parte del cuadro, solamente los submúltiplos, que son las unidades menores y su transformación a metro. Metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Recordamos que si vamos de una unidad menor hacia el metro, yo realizaré una división tomando en cuenta que cada paso van a ser contados de 100 a 100. Y si voy de metro a unidades menores como decímetro, como centímetro o como milímetro, voy a multiplicar por 100. Correcto. Entonces, gracias por la atención. El video ha sido un poquito largo, pero la matemática hay que tratarla de explicar lo mejor posible. Y recuerda que si interés tiene, aprender puedes.